Ya son las 5 de la tarde. Muchísimas gracias al World Justice Project por organizar este webinario y muchísimas gracias por invitarme. Yo soy Ricardo López Cordero, soy periodista. Gracias a todos los que se están conectando. Veo que ya había muchas personas listas para entrar de manera puntual a este webinario que el World Justice Project ha titulado Misión Posible, Policías Cercanas a la Comunidad. Y antes de presentar a nuestros espectaculares panelistas, con quien me da muchísimo gusto y para mí es un orgullo compartir este escenario virtual, pues hablar un poco de las policías cercanas, ¿no? Porque en México cuando hablamos de policías cercanas, confiables, eficientes, es muy raro que hablemos de policías municipales. Generalmente son presentadas las policías municipales como pachangas, como corruptas, como poco entrenadas y en los peores casos como intrínsecamente relacionadas con el crimen organizado, con distintas organizaciones del crimen organizado. Y digo generalmente porque en el mejor de los casos las generalizaciones siempre omiten algunos casos, algunos temas que no son como pensamos todos. Y hoy vamos a escuchar a Juan Salgado hablar de la policía de Escobedo en Nuevo León, que pues trató de romper esta dinámica y logró, como dice el informe que escribió, una policía cercana a la comunidad. Y me da mucho gusto saludar a Berta Alcalde. Berta, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Ricardo. Bien. Berta es jefa de oficina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Antes fue secretaria ejecutiva adjunta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, fue asesora del secretario técnico de la CETEC, dirigió el componente de capacitación de la Iniciativa para el Estado de Derecho de la Barra Americana de Abogados, ha sido litigante, docente, consultora, tiene una trayectoria extensísima. Y también quiero saludar a Juan Salgado. Juan, buenas tardes. Juan es investigador. Buenas tardes, Juan. Es investigador senior de reforma policial en el World Justice Project. Realiza investigación sobre diferentes procesos para la reforma democrática de las fuerzas policiales y mucho de lo que vamos a discutir hoy está basado, Juan, en un informe, en un reporte que publicaste en junio sobre la policía de Escobedo en Nuevo León, una policía cercana a la comunidad. Y pues antes de entrar un poco al debate, a la conversación, a las preguntas, pues te pediría que nos hicieras la exposición de la investigación que hiciste, Juan. Claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, primero que nada, muchas gracias por la presentación. También muchísimas gracias a la maestra Berta Alcalde por estar con nosotros en este espacio. Voy a empezar, en un asunto técnico. Necesito permiso para poder para poder compartir mi pantalla. Y en cuanto se pueda compartir, lo hago con todo gusto. Nos hemos ido teniendo que acostumbrar a los webinarios, ¿no? Lo que antes se hacía en las universidades, que era alguien tiene el adaptador, ahora es, me dan permiso para, por favor, compartir pantalla. Entonces, no ahora quiero que... cable HDMI. Totalmente. Sigo intentando, pero todavía no se puede. En lo que te dan permiso, Juan, escuchaba fuera del aire, como decimos luego, que no necesariamente coincidieron, pero los dos, Juan y Berta, trabajaron o hicieron investigación en Escobedo, ¿no? Berta, ¿nos podrías compartir un poco de esa experiencia? ¿Qué hacías en Escobedo? ¿Qué andabas haciendo en Nuevo León? Claro que sí, Ricardo. Pues sí, justo comentaba con Juan que coincidimos, aunque no nos tocó vernos por allá ninguna vez. A mí me tocó por ahí de 2017, creo, 2018,
trabajar, creo que un cacho de 2016, trabajar en Escobedo, sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo del modelo de justicia cívica, que muy bien lo explica Juan en el artículo que vamos a comentar hoy, está muy vinculado con el tema de policía de proximidad y es un modelo, la verdad, muy exitoso que pretende resolver de manera mucho más integral las faltas administrativas en el municipio como una herramienta de prevención del delito. Entonces estuve trabajando en eso, capacitando jueces cívicos allá, sobre todo implementando el modelo junto con una organización con la que ambos trabajamos en algún momento. Buenísimo, pues ya ahorita en unos minutos entraremos ahí al detalle, pero antes que eso, Juan, creo que ya puedes compartir pantalla a todos para escuchar la exposición de tu artículo. Correcto, ya puedo compartir pantalla, entonces pues empezamos con la exposición. Bueno, pues quisiera empezar agradeciendo a la comunidad que nos acompaña por estar con nosotros, por el tiempo que nos están dedicando. Y pues vamos a empezar por cómo es que llegamos aquí, ¿no? Cómo es que tenemos este tipo de problemas, cómo es que nuestros policías municipales, como bien lo estaba diciendo en su momento Ricardo, están enfrentando toda esta crisis de legitimidad, están con todos estos problemas y en toda discusión que hay de seguridad pública, de justicia penal, se empieza a cuestionar si deben desaparecer, si se tienen que fusionar con policías estatales, si tienen que estar sujetas a un mando único, un mando mixto. Pero en realidad, bueno, hay un problema estructural mucho más de fondo y es que por décadas en México y en buena parte del mundo hemos concebido la seguridad desde una perspectiva estadocéntrica. ¿Qué significa esto? Que hemos pensado que las instituciones de seguridad y de justicia están para proteger al Estado. Sin embargo, si volteamos toda esta ecuación y si pensamos a partir de una perspectiva antropocéntrica, es decir, que la seguridad nos proteja a las y los ciudadanos y que la seguridad se piense a partir del ser humano como principio rector, pues replanteamos un paradigma de seguridad y en ese sentido tenemos la posibilidad de crear instituciones y de crear procesos de seguridad y justicia que sean centrados en la persona. También estos datos son del Almanaque Nacional de World Justice Project, que son datos que se formaron a partir de la encuesta nacional aplicada a población penitenciaria. Y es interesante observar acá, en el extremo izquierda de su pantalla, que es la policía municipal, la policía preventiva en los municipios, la que más detenciones realiza. ¿Qué significa esto? Que pues es la policía que tiene más contacto con nosotros. Si ven ustedes hasta el extremo, en el derecho está la Marina, está el Ejército, lo que antes era Policía Federal, ahora pensemos en la Gendarmería, por ejemplo, que son policías que tienen mucho menos contacto diario con la ciudadanía. Si salimos a la calle, podemos esperar encontrarnos a un policía de vialidad, que eminentemente es municipal, o a un policía preventivo municipal. En ese sentido, es la cara que el Estado da a la ciudadanía. Estamos en contacto constantemente con estos policías y pues bueno, en buena medida la imagen que tenemos de la policía en general viene de la policía municipal. Pero también es muy importante porque la policía municipal es la puerta de entrada al sistema de justicia. Entonces, tal vez yo no llegue a conocer nunca a un juez de ejecución, tal vez no llegue a conocer a otras figuras en el proceso penal, pero sí voy a conocer a un policía municipal. También en ese sentido es importante señalar que la mayor prevalencia de tortura, tratos inhumanos, crueles y degradantes provienen de las policías que realizan detenciones. Y la mayor parte de estas policías, como ya lo vimos, son policías municipales. Entonces, hay mucha evidencia, mucha base evidencial de que las policías municipales, por los problemas estructurales que tienen, pues se involucran en este tipo de conductas. El caso de Giovanni en Guadalajara hace poco, pues fue un caso extremo, lamentable, terrible, de una pequeña y disfuncional policía municipal. Pero, pues bueno, aquí tenemos en esta gráfica que nos permite ver que la mayor parte de la tortura sucede en este momento de la detención y es por parte de policías. Entonces, en medio de todo esto, ¿por qué una policía municipal quiere pensar distinto? Estamos hablando en Escobedo de un municipio en la zona metropolitana de Monterrey, es decir, de un municipio que forma parte de un conglomerado muy amplio, urbano, muy complejo, y sobre todo en 2010, recordemos que en 2010 Monterrey estaba pasando por un momento de violencia extrema,
de la delincuencia organizada. Llegó a tal grado la crisis de seguridad en Monterrey que se llegaron a saturar los espacios para poder procesar cadáveres en el hospital universitario, en la morgue del hospital universitario. Es decir, teníamos una situación de violencia muy extrema. Recordemos el incendio del casino, todo lo que sucedió en Monterrey, y todos los municipios lo que estaban haciendo era militarizar a sus policías municipales. Es decir, darles fuerza y que respondieran con fuego y con fuerza a la delincuencia. E incluso la ciudadanía lo pedía. Me tocó estar en aquellos años, al inicio del modelo de policía de proximidad, entrevistando ciudadanas y ciudadanos en Escobedo, y lo que nos decían es, no queremos una policía que sea amable con nosotros, queremos una policía armada hasta los dientes y que eche a los malandros de aquí del municipio. Pero, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué se atrevieron a hacer esto? Pues bueno, parte de 4 principios muy importantes a este modelo de proximidad. El primero es el conocimiento policial del territorio. No puede ser próxima una policía si no conoce el territorio. Es decir, tenemos en México policías municipales que normalmente son desplegadas a lugares que no conocen. Se les acerca un ciudadano y le dice, oiga, 3 cuadras de aquí pasó esto, y el policía no sabe de qué le están hablando. Entonces, lo primero es que el policía tenga apropiación del territorio y en ese sentido que pueda responder a las necesidades de la ciudadanía. Por otra parte, generar indicadores para medir la evolución del modelo. Nuestros indicadores normalmente están orientados hacia medir incidencia delictiva, hacia medir situaciones, en el mejor de los casos, de violencia, pero acá son indicadores específicos de proximidad. Es decir, cómo es que el policía está verdaderamente acercándose a la ciudadanía, obteniendo información importante sobre la vida comunitaria. Formación especializada en policía de proximidad. Se requiere de una capacitación específica que transforma la mentalidad policial de una mentalidad reactiva hacia una mentalidad proactiva, es decir, adelantarse al problema, pensar en problemas sociales más que en delitos. Y finalmente, la transversalidad del trabajo policial. ¿Qué quiere decir esto? Que un policía que se encuentra un problema en la calle no dice, bueno, pues si es una fuga de gas, le toca a los bomberos. El policía lo que hace es recoger esta preocupación ciudadana y comunicarse con los bomberos para que la puedan resolver. También, pues, es muy importante señalar el tema del liderazgo. No basta con un buen jefe policial que quiera cambiar a su policía. Una de las lecciones importantes de Escobedo es que el más alto nivel de gobierno en el municipio, que es la presidenta municipal, es quien tomó desde 2009, 2010, esta decisión estratégica de hacer comunitaria, de hacer próxima a su policía. Y bueno, otro punto también muy importante es la sostenibilidad de la reforma. El director de la policía de Escobedo, el general Hermelindo Lara, es un general de división en retiro, lleva ya 10 años en el puesto. ¿Qué significa esto? Que en este momento es uno de los jefes policiales que más tiempo lleva en función en una policía municipal y que ha tenido la posibilidad de que en distintos gobiernos municipales, que son de 3 años, ha podido dar continuidad. Muchos procesos muy brillantes, algunos de reforma policial, en los municipios mueren al año 3 porque cambia la jefatura en el municipio, cambia la presidencia municipal y con eso pues se acaba la posibilidad de reforma. Sin embargo, algo bien interesante en Escobedo es que a pesar de los cambios, el general Hermelindo Lara ha continuado al mando y ha podido continuar este proceso. Tenemos también una innovación muy importante en Escobedo, que es el uso de datos. Casi todas las instituciones policiales mexicanas, municipales, estatales, federales, tienen actualmente tecnología para el análisis de datos. Tienen todos estos C3, C4, C5, que son centros donde se conglomera la información que recoge la policía para poder tomar decisiones estratégicas, para poder tomar decisiones con respecto al patrullaje, etcétera. Pero la diferencia en Escobedo es que han hecho uso inteligente de estos datos. ¿Qué significa esto? Que, pues bueno, está ahí la tecnología, ha habido inversión, pero además de la tecnología, tienen la posibilidad de analizarla. Y uno de los cambios muy importantes que ha habido en Escobedo es la contratación de criminólogas y criminólogos que egresan de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que es una de las pocas universidades que tiene la carrera de criminología, y que entran a trabajar ahí para analizar los datos delictivos. Entonces, con esto, como les decía, los patrullajes son más estratégicos. También la toma de decisiones es más transparente y legítima. Esto dignifica el trabajo policial. ¿Por qué? Porque la decisión de patrullaje viene de los datos, de esta calle donde está sucediendo la principal cantidad de robos,
de estas calles que no son tan importantes en términos de delitos patrimoniales, pero que hay tremenda incidencia de violencia familiar en estas colonias alejadas. Y en ese sentido, pues se realiza esta priorización de recursos humanos, que es enviar a la policía a esos lugares donde específicamente se le necesita. También, por supuesto, esto permite que los policías puedan conocer mejor los patrones delictivos de su demarcación y puedan tener pues estrategias de protección a la ciudadanía y de autoprotección. Otro punto muy importante es la colaboración interinstitucional. Tenemos un edificio que es un edificio como de seguridad y justicia, por decirlo así, en el municipio, en el cual están juntas la Secretaría de Seguridad Ciudadana, está el Ministerio Público, la Delegación Municipal del Ministerio Público, este destacamento también está ahí junto con la policía, y está el juzgado cívico. ¿Qué significa esto? Que están juntos en un mismo espacio, pero también significa que tienen la posibilidad de colaborar. La Policía de Escobedo también es pionera en realizar actos de investigación policial, y en ese sentido, desde la recepción a la denuncia, desde las inspecciones, de todo lo que realizan, una división específica de Policía de Investigación dentro de la Policía de Escobedo, pues tiene esta comunicación directa con el Ministerio Público, que es definitivamente muy importante para que una policía pueda hacer estos actos de investigación. Y al mismo tiempo, pues está el juzgado cívico, que pues es algo de lo que, bueno, ya nos hablará un poco más Berta Alcalde, que es este espacio fascinante en el cual pues se da una especie de debido proceso, por llamarlo así, municipal, en torno a las faltas cívicas, y que hay esta oportunidad que es, yo diría, casi didáctica, porque el juez cívico sí tiene funciones de sancionar, pero la o el juez cívico tiene esta posibilidad también de potenciar la cultura de la legalidad y digamos, de avanzar en este sentido con la ciudadanía, porque sí tiene un enfoque tanto didáctico como, por supuesto, también sancionador. Tenemos también, en cuanto a lo que les decía, el uso inteligente de la información. Ahí está un alumno mío de la Facultad de Criminología de la Autónoma de Nuevo León, que entró a trabajar a la policía de Escobedo, y precisamente lo que hacen este grupo de criminólogos es buscar que las decisiones de la policía estén basadas en evidencia, es decir, que todos estos datos sirvan para informar la toma de decisiones y que se puedan convertir eventualmente en inteligencia para una policía municipal. Les decía un poco de esta función pedagógica de cultura de la legalidad, de la justicia cívica. Aquí está uno de los pioneros en esta foto del modelo de justicia cívica, una persona que tiene pasión y emoción por el tema y que, digamos, ha invertido mucho de sus horas de trabajo y libres a que se desarrolle este modelo, pero presenta oportunidades también muy importantes para reparar efectivamente el daño y también, como les decía, para esta especie como de debido proceso en el ámbito de justicia municipal. Los policías de 3 divisiones de ahí de la Policía de Escobedo, de la división de vialidad, de la división de inteligencia, de investigación, perdón, y de la división de reacción, llevan cámaras de solapa en sus uniformes. Estas cámaras se activan cuando empieza su turno y dura 12 horas encendida, que es la duración del turno, no se puede apagar. Entonces, todo lo que hace el policía se graba en esta cámara. Y en estas audiencias de justicia cívica, sobre todo en las de vialidad, se presenta a la ciudadana o el ciudadano que está en ese momento en una sesión de justicia cívica, se presenta el video para que lo vea y diga si considera que hizo algo mal el policía, ahí está la documentación, y si el policía considera que hizo algo mal el ciudadano, también ahí se está observando. ¿Cuáles son los próximos pasos de World Justice Project? Hay un video documental sobre reforma policial en Escobedo que está en este momento todavía en edición, ya pronto va a entrar a postproducción y en cuestión de un mes, 2 meses estará listo. Es un video de aproximadamente 1 hora en el cual pues entrevista a policías, a víctimas del delito, a las autoridades en Escobedo, y pues hay esta posibilidad, digamos, de narrar esta historia a partir de casos también, ¿no? Y viene en el video, por supuesto, tanto los puntos fuertes como los puntos débiles, los retos que vienen hacia adelante. También viene un documento de trabajo de 80 páginas, lo que tienen ahora con ustedes, este documento de Justicia Debate, es un adelanto, digamos, es un resumen. Es difícil contar 10 años en 10 páginas, entonces este documento que viene, pues ya tendremos oportunidad de analizar datos, de revisar las experiencias, de tener entrevistas también, un poco más de información cualitativa sobre el trabajo que se ha hecho allá. En términos del camino hacia adelante, y con esto ya cierro, es importante que se avance en la implementación del modelo nacional de policía
Creo que en este sentido Escobedo pues ya tiene un par de palomitas en la implementación, pero este modelo precisamente es nacional, entonces tiene que ir hacia más municipios y tiene que buscarse también que, por supuesto, se haga esta combinación tan peculiar que tiene que haber, sí, de los recursos públicos, pero también de la voluntad de los municipios y de las fiscalías, para que efectivamente se pueda hacer real las facultades de investigación de las policías locales. También se tiene que aprobar eventualmente una ley sobre actos de investigación, protocolos, manuales, es decir, que tengamos una base normativa más sólida para los actos de investigación. Y finalmente, pues, estamos estrenando modelo de unidades policiales de investigación del delito. Entonces, también es importante, por supuesto, que esto se socialice, se adapte en los municipios y que, por supuesto, que tengamos, pues, un avance muy importante en ese sentido. Pues, les agradezco mucho y aquí termino. Gracias, Juan, por tu presentación. Qué interesante el relato de cómo en 10 años la policía de Escobedo ha seguido una especie de proceso de reforma para, uno, acercarse a la comunidad y dos, convertirse en una referencia para el resto del país. Un poquito más adelante me gustaría hablar más sobre esto, ¿no? Sobre cómo poder adoptar ese modelo en otros municipios. Pero antes, quiero escucharte, Berta, desde el punto de vista del modelo nacional de policía y las unidades policiales de investigación, ¿qué nos puedes decir? Claro que sí. Bueno, pues primero que nada, mil gracias por la invitación. Es para mí un placer estar aquí con ustedes. Juan ya lo conocía, ¿no? De otros trabajos en los que hemos estado colaborando juntos. A ti no, Ricardo, pero gracias por dejarme platicar un poquito, ¿no? Sobre lo que sé, sí, sobre el modelo Escobedo con el que trabajé, como ya lo decía hace ratito, antes de entrar a la Administración Pública Federal, pero al que también conozco desde la Administración Pública Federal, ya que es uno de los modelos de policía a nivel municipal que fue tomado como ejemplo para la construcción del modelo nacional de policía y justicia cívica que se construyó, que se coordinó desde el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y se aprobó desde julio del año pasado en el Consejo Nacional de Seguridad Pública. El tema de las policías municipales, como ya lo adelantaba tanto Ricardo como Juan, es fundamental porque, como bien lo decía Juan, son las policías, y esto todas las policías, las que son los operadores que dan, ¿no?, la puerta de entrada al sistema de justicia, ¿no? Todo proceso, casi, bueno, la mayoría de los procesos, sabemos hoy en día, inician con una detención en flagrancia. Y Juan hablaba de algunos datos, ¿no?, de años anteriores o de otras fuentes de información, pero la información con la que contamos hoy en día aquí en la Secretaría, ustedes saben que ahora contamos con un registro nacional de detenidos, ¿no?, que estamos ahorita trabajando y mejorando también para poder después publicar información que nos está arrojando, información muy interesante que nos está arrojando este sistema. Y les adelanto desde ahorita que pues esta premisa se confirma, es decir, son las policías municipales, sin duda alguna, las que realizan hoy en día el mayor número de detenciones en el país. Y por eso es tan importante trabajar en el mejoramiento de estas instituciones, ya que también son las instituciones más débiles en otros sentidos, más débiles sin duda alguna en relación a la confianza que generan a la ciudadanía, más débiles en relación también a los incentivos que hay para la corrupción, más débiles también en relación a la situación que viven cada uno de los integrantes de las instituciones policiales, es decir, son los policías que tienen salarios más bajos, que tienen condiciones más duras de trabajo, y es por eso que era tan importante que desde el secretariado y desde el gobierno federal le entráramos a construir y a trabajar en este tema. ¿Por qué? Porque aunque el centro, ¿no?, y lo más vistoso y de lo que siempre hablamos a nivel de gobierno federal, porque es al final la institución policial con la que ahora cuenta el gobierno federal, es de la Guardia Nacional. Desde su construcción estábamos convencidos que el terrible problema de seguridad pública que vivimos en el país no se iba a poder solucionar nada más con la Guardia Nacional, que era fundamental y que sigue siendo fundamental que también se fortalezcan las instituciones policiales, no nada más estatales, sino también municipales.
¿no? Hablaba incluso Juan en un inicio, también lo menciona en el artículo, de que no ha habido a veces idea incluso de desaparecer las policías municipales. En algunos estados se cuenta incluso con el mando único. El modelo nacional de policía y justicia cívica es, diría yo, una apuesta a las policías municipales. Y es una apuesta, creo yo, no ciega. ¿Por qué una apuesta que no es ciega? Porque ya hay muchos ejemplos de policías municipales que están funcionando muy bien y que están dando resultados y que están haciendo la diferencia en determinadas entidades federativas. Está el modelo Escobedo, pero también hay otras policías municipales, ¿no? Muchas en el norte, por ejemplo, en Nuevo León, en Chihuahua, ¿no? En el sur, en Yucatán, en Colima, en el Estado de México incluso. Hay muchas policías municipales que a lo largo de estos últimos años se han estado fortaleciendo, y lo que buscábamos justo con la construcción del modelo nacional de policía y justicia cívica era retomar esas experiencias exitosas, ¿no? Aterrizarlas en un modelo de policía que pudiera ser compartido con todos los demás municipios, ¿no? Y que pudiera ser una guía, ¿no? Sobre el cómo poder mejorar estas policías municipales. El modelo planteaba una ruta crítica muy clara respecto a la generación de otros documentos importantísimos para poder implementar este modelo nacional de policía y justicia cívica, que corresponde, y eso sí es bien importante mencionarlo, que si bien desde el sistema, desde el secretario ejecutivo del Sistema Nacional se coordinó esta iniciativa, al final es un modelo que le corresponde a las policías estatales y a las policías municipales implementar, ¿no? Sí, con cierto apoyo por parte de la federación, pero definitivamente es un reto que se tiene que asumir a nivel local. La implementación de este modelo depende en buena parte, como ya lo decía Juan, de la voluntad política también de los gobernantes, tanto a nivel estatal como municipal. De otra forma, es imposible que desde la federación se imponga un modelo de esta naturaleza que lo que busca, ¿no? Es establecer, ¿no? los modos en que funciona una institución policial. ¿Y cuáles son? Ya mencionaba Juan algunos, ¿no? Porque justo corresponden muchos de ellos al modelo Escobedo, pero me gustaría platicarles de algunos otros pilares, ¿no? O premisas que tiene justo este modelo nacional de policía y justicia cívica, y a lo mejor concentrarme un poquito más en uno de ellos, justo por el contexto que vimos ahorita, en donde recientemente, como bien lo decía Juan, hace aproximadamente una semana, se aprobó uno de los documentos clave del modelo nacional de policía, que tiene que ver con el modelo de unidades de investigación en las policías municipales, ¿sí? Y además de este tema, en el que me voy a concentrar un poquito más adelante, decirles que básicamente el modelo tiene como distintos componentes. El primero parte de la idea de que se requiere antes que nada fortalecer el estado de fuerza de las policías municipales, ¿no? Nos encontramos con un número muy alto de municipios que no cuentan con un solo, más de 70 municipios que no cuentan con ningún policía municipal. Muchos de ellos tienen menos de 2, de 3 policías municipales, y muchos municipios que sí le han estado entrando al tema, el problema en principio es que no cuentan con una fuerza importante con la cual podemos trabajar. Entonces, la primer premisa justo del modelo tiene que ver con esto, con el fortalecimiento del estado de fuerza en las policías municipales. Segundo, tiene que ver, y no es encontrar el hilo negro, son cuestiones de las que hemos platicado por muchos años, ¿no? Pero es concentrarnos en esto, en la dignificación policial. Entonces, mejorar de los policías, mejorar también la profesionalización de los policías y cuidar, ¿no? Mucho el tema de la carrera policial, ¿no? Es bien importante que podamos poner atención en estos temas para poder tener una policía de calidad. Y además de estos temas de los cuales hablamos mucho, hay tres temas en específico en los que se concentra también el modelo, más allá de las cuestiones generales. Uno de ellos es justamente la justicia cívica, ¿no? Ya lo decía ahorita Juan, Escobedo es uno de los pioneros en este tema,
Y la justicia cívica lo que busca es, ya lo decía antes, resolver de otra forma totalmente distinta lo que hoy conocemos como faltas administrativas, ¿no? O faltas cívicas. Hay evidencia muy importante que nos dice, ¿no?, que estas conductas antisociales que en principio conocemos como faltas administrativas son muchas veces la puerta de entrada de una conducta delictiva. Desafortunadamente, durante muchos años, el sistema en el que se resuelven este tipo de faltas administrativas fue muy descuidado, era muy arbitrario, ¿no? Y si bien ya hay muchas normas a nivel municipal que establecen una especie de juicio, de sistema de justicia a nivel municipal, la realidad es que en la práctica el sistema es totalmente arbitrario, ¿no? Las detenciones que hace la policía por faltas administrativas nunca las califica realmente un juez, porque lo que era antes el juez calificador realmente no era una función, no tomaba el papel de juzgador, ¿no? Entonces nunca había realmente una evaluación sobre la arbitrariedad, la violencia, incluso la tortura de muchos de los policías municipales que no llevaban al detenido a un ministerio público, que lo que hacían es llevar al detenido a una barandilla en donde muchas veces no había un análisis de lo que había pasado en esta detención, tomando en cuenta sobre todo que el mayor número de detenciones se hacen por faltas administrativas más que por conductas delictivas. Y más allá de eso, la justicia cívica lo que busca y lo que ha logrado Escobedo es resolver de fondo conflictos comunitarios, ¿no? Que esa es definitivamente otra de las grandes causas de conductas que después escalan a delitos, conflictos entre dos ciudadanos, conflictos entre vecinos, ¿no? Es muy importante poder dar una respuesta a este tipo de conflictos para que no se tengan que resolver por la justicia penal. Y lo que busca entonces la justicia cívica es realmente no poder tener ese primer nivel de justicia para resolver estos conflictos entre ciudadanos que después escalan a conductas delictivas. Otro componente bien importante tiene que ver con la policía de proximidad, ¿no? Ya en esto ahondó bastante Juan, y tiene que ver con cambiar la concepción de la policía, cambiar la idea de que la policía siempre tiene que reaccionar ante una conducta antisocial, ante un hecho delictivo, y lo que tiene que hacer la policía es acercarse a la comunidad, aprender de la comunidad, obtener información súper relevante sobre las conductas delictivas que se están cometiendo en los municipios para utilizarla de manera estratégica y pensar en la policía justo como un ente estratégico, que utilice la información que se genera en las comunidades para poder tener, ¿no?, políticas públicas que realmente resuelvan los conflictos que se tienen en cada uno de los municipios. Está también, y en este tema me concentro un poco más, el tema de la policía de investigación, ¿no? Creo que ustedes me dicen cómo voy de tiempo porque no tengo aquí reloj, pero el tema de la policía de investigación es fundamental. ¿Qué plantea el modelo y qué está haciendo ya Escobedo, ¿no? La idea del modelo nacional de policía y justicia cívica, que después es aterrizado en este instrumento, es poder, ¿sí?, realmente implementar algo que ya está establecido por norma, ¿no? Desde la reforma penal que tiene origen en 2008, en diciembre de 2008, se estableció que no nada más el Ministerio Público tiene las facultades de investigar, y esto a nivel de la Constitución, sino que la investigación también la puede hacer la policía. Hay normas muy claras, tanto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública como en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que dejan clarísimo que la policía no nada más tiene la facultad, tiene la obligación de investigar delitos. El problema no es menor porque ahorita tenemos una fuerza muy reducida de policías que realmente investigan. Desafortunadamente se ha malentendido esta norma de que la policía puede investigar en muchas entidades federativas, y hay incluso funcionarios que todavía lo afirman, estableciendo que la única policía que puede investigar es la policía ministerial, es decir, la policía que esté en las fiscalías y las procuradurías. Lo que propone el modelo es que esta facultad no sea ejercida también, no nada más por las policías en las secretarías de seguridad pública de los estados, sino también por las policías municipales, aunque a muchos les genere ruido. ¿Por qué? Porque buena parte de la información que nosotros necesitamos para resolver estas conductas delictivas, que no siempre son el gran fraude,
no siempre es el homicidio, o no siempre es delincuencia organizada, sino muchas veces es el robo de autopartes, el robo a comercio, ¿no? Muchas conductas delictivas que se conocen mucho mejor a nivel local. Hay mucha información con la cual cuentan las policías municipales que es súper útil para una investigación de este tipo, y es información que no se está utilizando. Entonces, la idea del modelo parte en que podemos nosotros capacitar, y ya hay muchos ejemplos que lo demuestran, capacitar a nuestra policía municipal para que las funciones de investigación criminal también se realicen desde ahí. Y es un poco despegarnos de la idea de esta investigación, y esto es parte del conflicto y de las resistencias que tenemos en buena parte todavía del país. No se piensa todavía en la investigación como esta investigación apegada a lo que era antes el sistema tradicional, en una averiguación previa, ¿no? En donde tenemos que cuidar cada una de las formalidades del acto de investigación. ¿Por qué? Porque un acto de investigación en el sistema tradicional generaba una prueba, ¿no? La carpeta el expediente o la averiguación previa que antes generaba el Ministerio Público tenía, ¿sí?, valor probatorio para el juicio. Ahora, la idea con el sistema acusatorio es que la investigación es desformalizada y hay otro tipo de controles bien importantes que no existían antes y que permiten abrir la puerta para que sean otro tipo de actores los que también realicen investigación criminal. La idea es entonces no quitarle ni mucho menos, la norma constitucional es clara, ¿no? Al final el mando y conducción de la investigación sigue estando en el Ministerio Público, lo que no significa que tenga que haber un control por cada uno de los actos de investigación. Es decir, que se tenga que solicitar cada uno de los actos de investigación. Es abrir la puerta para que el control o las decisiones sobre la investigación se tomen desde, en este caso, de las policías municipales, y poder reducir, ¿sí?, el gran índice de impunidad que tenemos hoy en día todavía, porque que se debe en buena parte a que no realizamos investigación. ¿Por qué? Porque el mayor número de policías está justamente concentrado en las policías municipales y en las policías estatales. Escobedo tiene una unidad de investigación bien interesante. Lo que hizo es convenir con la Fiscalía del Estado, ¿no? Un modelo que además después fue tan exitoso que se retomó en otros municipios de este estado, ¿no? En otros municipios de Nuevo León, se combinó con la Fiscalía del Estado para que la Policía Municipal de Escobedo pudiera investigar cierto tipo de delitos que ellos conocían mejor que las fiscalías. Y de esa forma se han obtenido resultados bien importantes, ¿no?, en el municipio para bajar la incidencia delictiva, además, ¿no?, de esta iniciativa y todo lo demás que se está implementando en Escobedo, pero ya hay resultados bien importantes, ¿no?, que se están observando de la Federación y que tienen que servir de ejemplo también para otros municipios en el país. Entonces, esto es básicamente ¿no?, lo que yo podría comentar sobre el modelo Escobedo, decir que ahí está el ejemplo de lo que se puede lograr en una policía municipal, que no es el único ejemplo, que hay que buscar también, ¿no?, otras entidades federales, otros espacios del país, y entender que al final, pues todo esto se va a construir en medida de las posibilidades de cada uno de los estados. No se trata de copiar el modelo Escobedo, ¿no?, e implementarlo en todos los demás municipios del país, pero sí, ¿no?, de ver cómo se están haciendo bien las cosas y entender, ¿no?, lo que se puede hacer con una policía municipal que no hace tanto tiempo, ¿no?, era una policía municipal totalmente distinta, una policía municipal corrompida, una policía municipal de esas que hoy en día, muchas de ellas, queremos desaparecer. Berta, muchísimas gracias por tu exposición. Después de escuchar a Juan y de escucharte a ti, Berta, pues hay un montón de preguntas de las personas que se han conectado, pero antes de leer algunas de ellas y ver qué nos pueden decir, yo les quiero hacer algunas preguntas a ustedes. Juan, sobre todo esta parte de cómo se puede comparar la policía de Escobedo, es decir, el modelo, ya lo explicaste muy bien, lo desmenuzaste, pero ¿es comparable la Policía Municipal de Escobedo, por ejemplo, con la Policía Municipal de Guadalajara o de Mérida o de un municipio mucho más chico? Sí, muchas gracias por la pregunta y creo que es una pregunta en verdad muy importante. Hay que recordar que en 2010 la policía de Escobedo
era una policía dividida entre dos cárteles, entre el cártel del Golfo y los Zetas. Era una policía en la que nadie confiaba y estaba en el peor de los escenarios. Estaba en un momento en el cual no había una parte del día sin que hubiera fuego cruzado en Escobedo. A ese grado llegaba la violencia en el municipio, al igual que en el resto de la zona metropolitana de Monterrey. Entonces, se parece mucho a las otras policías, a las de ciudades de su tamaño, sí. Yo diría que, sobre todo hablando de Guadalajara, pues es una policía que está inmersa en un conglomerado urbano, que pertenece a estos lugares en los que cruzas la calle y ya estás bajo la jurisdicción de otra policía, y en ese sentido sí se parece bastante. Mérida también tiene varios municipios alrededor, también en ese sentido se podría parecer, aunque es una ciudad mucho más pequeña que Guadalajara y que Monterrey, pero sí se parece, e incluso me atrevería a decir que tiene menos recursos que otras policías de estos municipios que son muy habitados. Para empezar, tiene muchos menos recursos que Monterrey, que San Pedro Garza, que digamos policías que están ahí muy cerca, y que realmente es interesante ver cómo más allá del tema de los recursos, de las capacidades en términos de gestión, es una policía que logró cambios por esta combinación muy virtuosa de un modelo sólido en el que creyeron con la voluntad política. Ahora, antes de preguntarte, Berta, porque tengo muchas preguntas sobre tu exposición, nada más precisar, Juan, ¿qué hay de los municipios más pequeños, de los municipios rurales, de los municipios que están alejados de grandes centros urbanos como Monterrey? ¿Se puede replicar? Bueno, no se puede replicar el modelo tal como es, porque el modelo, digamos, llevó una serie de intervenciones que fueron desde la federación, desde organismos internacionales, que precisamente estuvieron orientadas a probar en Escobedo y en otras ciudades, como también se hizo en Morelia, hay que decirlo, este tipo de modelos diferentes de hacer policía, de acercarse a la ciudadanía. Sin embargo, en las ciudades más pequeñas hay que empezar de abajo para arriba. Un paso muy importante, por ejemplo, es garantizar formación inicial básica a estas policías más pequeñas que en municipios en los cuales no reciben fondos y apoyos y subsidios federales por su tamaño, porque no entran, digamos, dentro de esta fórmula para recibir los apoyos. Entonces, hay que empezar de otra manera, hay que empezar con formación, hay que empezar con desarrollo de competencias y digamos, todo esto va llevando a crear una policía más próxima porque se va acercando hacia la ciudadanía teniendo una mejor gestión. Sin embargo, en México tenemos esta peculiaridad de que algunos municipios ya son comunitarios sin tener policía de proximidad. Es decir, ya tenemos policías indígenas muy de abajo para arriba. No todas funcionan igual, algunas son muy controversiales, pero hay municipios muy pequeños que tienen policías muy próximas a su comunidad. No podemos generalizar, pero en algunos lados ya sucede. Ahora, Berta, hablabas de fortalecer el estado de fuerza, ¿no? Para un lego como yo eso significa tener más policías per cápita, pero de pronto me parece medio arbitrario que tengamos policías municipales. Es decir, deberíamos escogerlo de alguna otra forma. En vez de tener policías por municipio, deberíamos hacerlo por número de habitantes o que un grupo de municipios que están geográficamente cercanos junten sus recursos y digan vamos a tener una policía regional. ¿O es correcto que la categoría sea municipal? Bueno, hay distintos modelos, ¿no? Que se han explorado en distintas entidades federativas. O sea, sí tomar en cuenta que lo de municipal es importante porque al final las facultades, incluso constitucionales de la seguridad pública, las tiene la federación, las tienen los estados y las tienen también los municipios, ¿no? Por eso la importancia de que estas instituciones se concentren, pues al final, en un ente, ¿no?, de gobierno, que además es bien importante que recibe recursos públicos de distintas fuentes. Es al final, ¿no?, desde el gobierno municipal se pueden financiar estas policías municipales y si bien también se pueden explorar, ¿no?, otro tipo de policías que convivan, no necesariamente es una u otra, como por ejemplo el tema de la policía metropolitana. Tú tienes policías a nivel municipal, ¿no?, que trabajan sobre todo con los problemas a nivel de municipio, y también puedes tener una policía metropolitana que busque resolver, ¿no?, los problemas de delincuencia en toda una zona. Pero por eso la importancia de hacer hincapié en la policía municipal.
Ahora, la otra parte que me pareció interesantísimo en las dos exposiciones, y ahora creo que lo que escuchan de fondo es la Policía Metropolitana de la Ciudad de México, transitando por Constituyentes. Pero, a ver, me parece muy interesante lo que decías, Juan, que el director de la Policía de Escobedo es un general retirado que lleva 10 años en el trabajo. ¿Eso cuenta como mando civil porque es retirado, como mando exmilitar? ¿O qué dice eso del sistema policial? Bueno, en realidad el general Hermelindo Lara es un general de división en retiro, entonces pues es una autoridad civil. Tiene la experiencia castrense, que pues bueno, fue por muchos años, y es un general que hizo carrera de armas, pero en el momento en el que llegó a la institución, fue un momento muy difícil por la situación delictiva que había en ese momento en Escobedo y en la zona metropolitana de Monterrey, y tuvo esta oportunidad de ir a Castellón, en España, que es este lugar en España donde se desarrolló el modelo Proxpol, el modelo de policía de proximidad, y no quisiera usar la palabra que importó ese modelo, pero sí, digamos, trajo la estructura de ese modelo para adaptarla a Escobedo. E incluso pues empezó a partir, digamos, de las plantillas, de los modelos de formación de Proxpol, a formar primero un grupo Proxpol. Entonces, sí, es una autoridad civil, no tiene relación orgánica con el ejército, y lo que hizo pues fue, a partir de esa experiencia, formar un grupo inicial de policía de proximidad y después crear una filosofía transversal a la institución que permitiera que ya todos los policías que salen de la academia sean policías de proximidad. Bien, y Berta, antes de pasar a las preguntas de la gente que nos está escuchando, hablaban los dos, hablaban Juan, hablabas Berta, de cómo los policías municipales son la puerta de entrada al sistema de justicia. Son además las que más detenciones hacen, pero al mismo tiempo consistentemente salen en las mediciones de confianza y credibilidad como las que tienen menor prestigio. ¿Tiene que ver esto con qué? ¿Con la falta de profesionalización? ¿Con que son el rostro, digamos, más común del Estado? ¿Por qué son al mismo tiempo las más presentes y las menos confiables? Yo creo que hay muchísimos factores que inciden en el tema, ¿no? De la percepción, de la mala percepción que tiene la ciudadanía sobre la policía. Efectivamente, claro que incide el hecho de que es con las policías que conviven en el día a día, ¿no? Que resuelven el mayor número, ¿no?, de problemas que tienen con la autoridad, ¿no?, policial en el día a día, pero también yo creo que parte de una realidad que es que efectivamente hay niveles altos, muy altos de corrupción en las policías municipales. No es un tema nada más de percepción, sino una realidad no latente. Y esto tiene que ver con muchos factores, ¿no? Es probablemente las policías municipales, los entes policiales más débiles y más factibles a ser infiltrados por la delincuencia, ya que son los que tienen, ¿no?, menores condiciones, por ejemplo, menores salarios, ¿no? Tienen más malas, bueno, tienen muy malas condiciones laborales, y hay un sinnúmero de factores que pueden incidir en esto, pero tomar en cuenta que no nada más es una cuestión de percepción, sino que también es una realidad, es decir, son las corporaciones policiales definitivamente más corrompidas que tenemos, ¿no? Juan, decía Berta que la implementación de este tipo de prácticas depende de la voluntad política en los niveles municipal y estatal. Desde tu punto de vista, conociendo bien, como conoces la experiencia de Escobedo, ¿cuál debería ser el rol de la federación a la hora de mejorar las prácticas, los usos, la cultura, las costumbres de las policías municipales? Bueno, hay un trabajo que precisamente es una de las preguntas que estoy viendo de las y los participantes, que es muy importante en términos de dignificación de las condiciones laborales de la policía. Y en eso, pues, tanto la federación como estados, municipios pueden hacer mucho, y creo que es un punto de partida muy importante. Es algo que en lo que no se profundiza en el documento, porque es un documento breve, pero también hubo un trabajo muy importante, no solo de creación de espíritu de grupo, sino de dignificación de condiciones laborales para la policía en Escobedo y en muchos de los municipios de la zona metropolitana de Monterrey. Esto no solo significa un mejor salario, sino también significa tener una perspectiva más amplia en términos de dignificar sus condiciones, y por supuesto que esto incide
a final de cuentas, en un mejor desempeño policial. Y es mucho, digamos, lo que puede hacer la federación en ese sentido. El acompañamiento también es muy importante, tener una asesoría técnica, acompañamiento a muchos municipios. Hay, por decirlo así, algunos municipios, pienso en Chihuahua, pienso en Escobedo, pienso en varios en el país, que ya pueden caminar por sí mismos, pero en muchos casos la federación, y creo que ahí el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tiene una tarea muy importante de dar estos pasos con los municipios que están iniciando, con estos municipios que necesitan y que tienen una voluntad de cambiar a su policía. El tema de voluntad política es muy importante, sobre todo en las fiscalías. Si nos encontramos con una fiscalía que está dispuesta a delegar este pequeño coto de poder, este pequeño gran coto de poder, que es tener el monopolio sobre la investigación, y darse cuenta que realmente está haciéndose un favor a sí mismo la fiscalía haciéndolo, y que puede allegarse de la información más valiosa que puede haber, que es un policía que resguarde efectivamente la escena del delito, que sea responsable de la cadena de custodia, que tenga la posibilidad de asegurar que los indicios se van a convertir en evidencia. La evidencia es el motor del nuevo sistema de justicia penal, que ya no está nuevo, pero digamos, si no está la policía haciendo todo esto, pues se pierde mucho. Ahora, Berta, ¿cuál sería, digamos, en términos muy prácticos, muy de lo que está al alcance de la mano, cuáles serían los cambios que tendrían que implementar las policías municipales ayer para tener, que no dependan de un montón de dinero federal o que vaya un grupo de expertos a echarles la mano? ¿Cuáles son los cambios que se pueden hacer de inmediato para que las policías municipales sean más confiables para sus ciudadanos? Bueno, es una pregunta desde el punto de vista del financiamiento no tan difícil de responder, porque el modelo plantea también un modelo muy específico de financiamiento para las policías municipales, ¿no? Buena parte de los recursos federales que reciben los municipios es, ¿no?, un fondo que reciben, que es lo que conocemos como el Fortamun. Reciben, ¿no?, una cantidad muy importante de recursos a nivel municipal, y parte de lo que se acordó, y esto a nivel de la Conferencia de Seguridad Municipal, es decir, los propios presidentes municipales se comprometieron, como a nivel también del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Actualmente, el presupuesto de egresos de la Federación establece que los municipios tienen que gastar 20% de este fondo Fortamun, ¿no?, que reciben, lo tienen que gastar en materia de seguridad pública. Uno de los modelos de financiamiento que se propuso tiene que ver con pasar de ese 20% que reciben los municipios y que gastan en seguridad pública, en realidad gastan menos, porque también hace falta un seguimiento mucho más puntual, ¿no?, de saber en qué se están gastando estos recursos, pero pasar de ese 20% de recursos al 50%, ¿no?, de el monto que reciben por Fortamun. Escobedo, parte justo del éxito de Escobedo tiene que ver también por eso, apostarle desde el punto de vista de los recursos a la seguridad pública a nivel municipal, ¿no? Entender que al final es una responsabilidad que no nada más se va a resolver desde el Estado, desde la Federación, sino que se va a resolver también a nivel municipal, y eso también implica invertir. Realmente, no establecer a la seguridad pública y a la policía como una prioridad. Hay muchos municipios que, si bien reciben recursos, el caso de Fortamun son recursos federales, pero hay otro tipo de recursos que también reciben los municipios que los utilizan en otras cosas, se tienen otras prioridades. La idea es que la seguridad pública sea realmente la prioridad también de los municipios. Juan, me parece interesantísima esta pregunta que te hace Jorge Pérez en esta sección de preguntas y respuestas de la audiencia. Y básicamente la pregunta es, ¿lo que se ha logrado con la Policía de Escobedo tiene que ver con la solidez y pertinencia del modelo en sí mismo, o tiene que ver con la voluntad política de las autoridades municipales? Sí, muchas gracias. En realidad, sí hay un modelo importante detrás, y creo yo que es un modelo que ha sido probado y que ha sido replicado. Sin embargo, llegamos a tener, Proxpol es, digamos, una especie casi de franquicia que viene de Castellón, en España, que tiene pues esta estructura de cómo armar una policía de proximidad en una institución local. Y en otros municipios del país y de otros países se ha intentado llevarlo a cabo, y han tenido pues poca duración, digamos, estos esfuerzos. Creo que hay una base que no solo es voluntad política,
sino que es pues una especie de compromiso por transformar la comunidad, que es bien importante en Escobedo y en otros municipios de la zona metropolitana de Monterrey. También es algo que se ha replicado, digamos, en la zona metropolitana y que genera también, hay que decirlo, una base ciudadana. Fue muy interesante ir a las reuniones, distintas reuniones entre ciudadanos y policías, desde los barrios más peligrosos en estas colonias tipo La Alianza, Nueva Alianza, que son pues sumamente marginadas en el municipio de Escobedo. Escobedo tiene una parte residencial, una parte semirural y una parte industrial, y zonas de mucha peligrosidad también dentro de estas. Y era interesante ver cómo incluso en estas zonas peligrosas hay una visión distinta de la ciudadanía, de su policía, y cómo entienden que ellos son parte de la ecuación, que tienen que acercarse a las reuniones cuando están ahí para poder denunciar, para decir lo que pasa, para tener esta interlocución. Entonces, creo que parte del éxito sí es la voluntad política, pero también el despertar esta especie de voluntad ciudadana por cambiar su entorno. Berta, pregunta para ti de Gabriela González Pulido. Ella pregunta si existe un plan de educación continua hacia la profesionalización y especialización de la Policía Municipal. Desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana seguramente que tienen alguno de estos programas. ¿Cuáles son y cómo funcionan? Bueno, un saludo a Gaby, a quien conozco muy bien. Bueno, decirle que en realidad no hay todavía una distinción a nivel de programa de profesionalización de la policía estatal o incluso de la policía federal con las policías municipales. Existe lo que ella conoce muy bien, que es el programa rector de capacitación que rige tanto a la policía estatal como a la policía municipal, pero sí compartirle que estamos trabajando o se está trabajando, sobre todo en el secretariado, muy arduamente para hacer modificaciones al plan rector de profesionalización y poder sí tomar en cuenta algunas cuestiones en donde se deben de especializar las policías municipales. Pero sí decir, y esto también por una pregunta que veo que aquí se hacía, sobre apostarle más bien a la policía estatal y mencionaban el caso de Nuevo León. Sí decir que el modelo nacional de policía y justicia cívica, ahorita mencioné que es sobre todo pensado en policía municipal, pero también definitivamente es un modelo, y así claramente lo explica, si ustedes lo leen a cabalidad, es un modelo que también es aplicable a la policía estatal. No nos podemos olvidar tampoco de la policía, de las secretarías de seguridad pública y también las policías municipales a nivel estatal, pero es bien importante que estas policías se logren coordinar, y esto también es una de las cuestiones que tenemos que aterrizar mejor en los instrumentos que se están generando del modelo, que se tienen que coordinar de manera mucho más cercana con la policía municipal y poder definir de manera más clara, y eso sí creo que depende mucho de las condiciones de cada estado, las competencias que cada uno va a tener, ¿no?, en esta materia. Pues antes de irnos, porque me pidieron que fuera muy... No se me ocurre ningún adjetivo que pueda decir públicamente en un foro así de importante, pero les pediría una conclusión de 1 minutito, 30 segundos, de los aprendizajes que podemos llevarnos o que podemos sacar de Escobedo hacia el resto del país. Y les pediría, desde el punto de vista de periodista, más que académico, aprendizajes que sean aplicables prácticamente de inmediato en los municipios que estén al pendiente de este tipo de conversaciones. Juan, empezamos contigo. Sí, muchas gracias. En primer lugar, que la reforma policial en el ámbito municipal es posible. Esto creo que es el mensaje más importante para las personas que están en los municipios. No dejen de creer en sus policías, inviertan en ellas, tomen en serio el proceso, y tiene que haber pues este compromiso de largo aliento del máximo líder, de la o el presidente municipal, para poder avanzar en la transformación. Tenemos reelección municipal, esa es una gran noticia, y esto permite que muchos municipios puedan hacer lo que hizo Escobedo. En Escobedo hubo reelección de la alcaldesa en este último periodo, y en ese sentido pues se van a completar 12 años de proceso de reforma policial. Es inusual, pero esperemos que se pueda repetir cada vez más esto en México, que podamos tener gobiernos que se comprometan, porque la reforma policial no se hace en un día, son procesos largos. Gracias, Juan. Berta, ¿tu conclusión?
Mi conclusión sería, ¿no?, retomar que efectivamente es posible cambiar a las policías municipales, ¿no? No nada más que es posible, sino que esto es muy probable que tenga un impacto muy importante, tanto en relación a la incidencia delictiva y la seguridad pública como a la confianza ciudadana. Se preguntaba aquí en las preguntas dónde podemos ver resultados. Les aconsejo que revisen, por ejemplo, la ENSU de INEGI que se publica, ¿no?, de manera periódica. Se puede ver, por ejemplo, en el caso de Escobedo, cómo subió mucho la confianza en la ciudadanía después de la implementación de este modelo, y lo podemos ver también en el ejemplo de otros municipios, y también que no se requiere ser un municipio millonario para poder implementar un modelo de este tipo, que sí hay que invertirle, sobre todo en cuestiones como el fortalecimiento del estado de fuerza, pero hay muchas otras cosas que tienen que ver más bien con el modelo, la forma en que profesionalicemos a los policías y también el modo de hacer las cosas, ¿no? Entender a la policía municipal desde el punto de vista estratégico. Buenísimo, pues Berta Alcalde, jefa de oficina de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Salgado, investigador senior de reforma policial en el World Justice Project. Muchísimas gracias por compartir sus conocimientos, sus reflexiones, sus experiencias, y muchísimas gracias al World Justice Project por invitarme a participar en este foro. Y por supuesto, muchas gracias a todos los que se conectaron y mandaron sus preguntas. Buenas tardes. Nos vemos. Gracias por la invitación. Hasta luego.